Quisiera contar la aparición de la Salette que tuvo lugar hace ya mucho tiempo, obviamente, allá en Francia, más precisamente en 1846. Fue una aparición que se realizó en un único día, el 19 de septiembre de ese año, una aparición de una vez hacia donde la Virgen se aparece a dos pastores, Melania y Maximino, y aquella aparición, bueno, inmediatamente tuvo una inmensa repercusión, generó un gran movimiento en torno a sí, una inmensa devoción a la Virgen, por otra parte muchos agradecimientos por dones y gracias recibidas. A su vez tuvo una aprobación por parte del párroco y del párroco posterior que vino, y así también el obispo, con jurisdicción sobre la Salette, siguió todos los acontecimientos muy de cerca, inclusive permitió la construcción allí de un templo y favoreció la formación de una comunidad de religiosos para atender a los peregrinos y a toda la devoción que se estaba gestando en dicho lugar. Bueno, esta aparición, que distinto de otras, que fueron en varias ocasiones, en la Salette la Virgen se aparece a Melania y a Maximino, que solamente tenían por entonces 15 y 11 años respectivamente. La Virgen se les aparece a ellos entonces una única vez. 5 años después de la aparición, aquel obispo que apoyaba las mismas, o la aparición realizada, le pide a ambos pastores que pongan por escrito su testimonio. Así lo hicieron y el obispo se encargó de enviarlo directamente a Roma para que lo recibiera Pío IX, quien era el papa de entonces. Esto tiene un extraordinario valor o un gran valor, ya que dichos testimonios escritos a 5 años de las apariciones se habían perdido, se habían extraviado, y el sacerdote investigador, el padre Michel Corteviel, que comento sus Corteviel, cuyos estudios aquí comento, los encontró haciendo sus investigaciones allí en Roma entre los papeles que había en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, que estamos hablando de una aparición de la Virgen que se realizó en aquella ocasión y que, bueno, es esa aparición así aprobada, lo que habla María allí, el contenido de dicha aparición, el mensaje que transmite se refiere a la intercesión de la Virgen ante Dios, dado la gran cantidad de pecados por parte de los hombres. La Virgen en la Salette se aparece entre lágrimas, llorando, con su cabeza entre sus manos, en señal de pena y de aflicción. Se mencionan allí como faltas y pecados las blasfemias, como también la falta de respeto o la falta de observancia en relación al domingo, el día del Señor, entre otras cosas. El mensaje de la Virgen en la Salette está en continuidad con el precedente de la medalla milagrosa en 1830 en París, en la Rue de Bac, como en el posterior, que sería en Lourdes en 1858. Un mensaje, por tanto, que invita a los hombres a la oración, la conversión, la plegaria, la penitencia por sus pecados. Bien, el autor que sigo, cuyas cosas voy comentando en este video, afirma que los dos pastores, tanto Melania como Maximino, fueron calumniados. El contenido del mensaje generó muchos adversarios y muchos enemigos, y en el descrédito de los pastores obedientes encontraron el modo de desacreditar dicho mensaje. Bueno, se hace un largo examen y estudio de la vida de ambos. En el caso de Maximino, su vida fue más bien breve, estuvo su vida surcada por muchos sufrimientos, ya que lo sacaron del seminario donde estaba formándose, no pudo continuar en la formación eclesiástica. Él experimenta no solo la pobreza, sino también la miseria, fue de un lado para el otro, pero quienes lo siguieron de cerca en todo lo que él dijo y en todo lo que él escribió, dan fe de la fidelidad que él tuvo para aquella misión que la Virgen en su momento le había confiado. La vida, en cambio, de Melania también se caracteriza por haber ido de un lado para el otro. Inclusive ella
fue por varias congregaciones religiosas, estuvo fuera de Francia, en las Carmelitas, en Inglaterra, donde no la pasó nada bien. Toda su vida estuvo marcada por ese sufrimiento, por esa aflicción. Inclusive ella no pudo quedarse en su país, no se pudo quedar en Francia, tampoco se pudo quedar en Marsella, pero sí sería en Italia, donde Melania, quien a diferencia de Maximino vive más años, sería en Italia donde ella encontraría el debido refugio y el debido cobijo para la vocación tan particular que tenía luego de haber sido vidente en las apariciones de la Salette. Bien, uno podría preguntarse entonces ¿por qué surgieron tantas dificultades en torno al mensaje de la Salette? Podríamos decir parte de ellas que vienen por el siguiente lado. Cuando los dos videntes reciben el mensaje, ese mensaje contenía también un secreto, pero el pedido de la Virgen era que no lo anunciaran hasta 1858. Entonces, como el obispo unos años antes le pide que lo ponga por escrito, en ese testimonio por escrito no lo pusieron todo, pero sí a partir de 1858, principalmente Melania sería quien se encargaría de que tal secreto quedara por escrito. Por entonces ella se encontraba ya en Italia, es allí donde va a publicar ese secreto o ese testimonio que se llamó la aparición de la Santísima Virgen María en la montaña de la Salette. Dicho secreto o dicho mensaje contiene por una parte una fase apocalíptica, ya que habla del anticristo, habla de la apostasía, habla de grandes fenómenos y señales cósmicas, como que también habla de la aparición de Enoc y de Elías. Por otra parte, en dicho secreto o en dicho mensaje, ella hace alusión a acontecimientos proféticos o bien sucesos que se cumplirían en el futuro, como la caída de aquel que detentaba el poder y la autoridad en todo el imperio de Francia, que era Napoleón III, como también una alusión directa a la destrucción de la ciudad de París y también a un anegamiento o hundimiento de la ciudad de Marsella, todo lo cual creaba una gran cantidad de problemas y de complicaciones. Por otra parte, en dicho mensaje estamos hablando de que se publica después de 1858, ya cuando ella se encuentra en la ciudad viviendo en Italia. En dicho mensaje hay como una indicación o señalamiento hacia lo que sería la vida de los clérigos y el modo indigno de celebrar la Santa Misa. Bien, todo esto crearía, aunque ella publica dicho secreto, dicho mensaje con la autorización del obispo de Lecce, hubo una reacción muy grande, muy fuerte, que vino desde Roma pidiendo que se cortara con la difusión de dicho secreto, y fueron varias las intervenciones desde Roma, inclusive hasta entrado el siglo XX había una indicación directa de no hablar de dicho contenido, de dicho secreto, de no hablar de los temas de la Salette. Bien, ¿qué podemos decir nosotros después de haber pasado tanto tiempo de este mensaje tan particular que viene de la Virgen de la Salette? Es claro que hay algo que ha sido reconocido por la Iglesia y es propiamente la aparición, y que ambos videntes recibieron el mensaje de la Virgen. Y en relación a ese texto escrito por Melania, que propiamente no ha sido reconocido por la Iglesia, pero sí se reconoce que ella es la autora de dicho texto, quisiera remitirme a la parte final donde Melania, la vidente, aquella que puede ver a la Virgen intercediendo ante Dios por los hombres, con su maternal solicitud, intercediendo por los hombres pecadores, como el acento en las páginas finales de dicho breve escrito se encuentra colocado y situado en la belleza de la Virgen, en la santidad de la Virgen, en la luminosidad de la Virgen. En este tiempo tan particular que nosotros estamos viviendo, que María Santísima, la Inmaculada, la Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude siempre
a llegar a su divino Hijo Jesús y a dar testimonio de Cristo en medio de los hombres. Ave María Purísima, sin pecado concebida.